Mi esposa me engañó, y su familia intentó quitarme mi casa, pero cuando el juez descubrió que yo ganaba 120 al año como dueño de mi propio taller, todos quedaron en shock y ella perdió absolutamente todo. Tengo 32 años, soy mecánico, y lo que pasó hace un año y medio todavía me hace sonreír cada vez que lo pienso, aunque al principio pensé que mi vida se había acabado. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Cristina. Ella llegó a mi taller con un BMW que sonaba raro. Yo tenía como 27 años y trabajaba para mi jefe Mike en su taller mecánico. Llevaba ya varios años ahí y me iba bien. O sea, no era millonario, pero ganaba decente, y me gustaba lo que hacía. Cristina era diferente a cualquier chica que hubiera conocido antes. Tipo, ella trabajaba en marketing para una empresa grande en la ciudad, siempre vestía impecable, y cuando bajó de ese carro yo quedé como idiota mirándola. Empezamos a hablar mientras yo revisaba su auto, y la verdad no pensé que una mujer como ella me iba a dar su número, pero lo hizo. Los primeros meses fueron increíbles, ¿sabes? Salíamos, ella me llevaba a restaurantes que yo ni sabía que existían, y yo la llevaba a lugares más sencillos, pero nos divertíamos. Mi hermana Amanda me advirtió desde el principio. Me dijo que Cristina me miraba raro cuando hablaba de mi trabajo, como con lástima, o algo así. Pero yo estaba enamorado, y no le hice caso. La familia de Cristina era otro tema completamente diferente. Su papá Harold era desarrollador de bienes raíces, tenía dinero, y su hermano Wesley trabajaba con él en el negocio familiar. Desde el primer día que los conocí, sentí que me miraban por encima del hombro, tipo, ese chico ensució sus manos para vivir, ¿me explico? Pero Cristina siempre decía que ellos solo necesitaban tiempo para conocerme, que no les hiciera caso. Después de 2 años de estar juntos, nos casamos. Fue una boda linda, aunque pequeña comparada con lo que la familia de Cristina quería. Yo había estado ahorrando todo ese tiempo porque tenía un plan que nadie sabía excepto yo. Compré una casa, nada lujoso, pero era nuestra, en un vecindario tranquilo. El tema es que necesitaba un cofirmante para el préstamo, porque mi crédito no era perfecto en ese momento, entonces Harold se ofreció. Debía haber visto la bandera roja ahí mismo, pero estaba feliz y pensé que era su forma de aceptarme en la familia. La casa quedó a mi nombre, pero Harold estaba en los papeles del banco, y eso después se volvió importante, ya llegaré a eso. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, trabajábamos mucho los dos y básicamente vivíamos vidas normales. Yo seguía en el taller, aprendiendo todo lo que podía, y Cristina iba subiendo en su empresa. Pero entonces, como a los 3 años de casados, todo empezó a cambiar. Cristina recibió una promoción grande, tipo ahora era ejecutiva de marketing o algo así, ganaba más que yo, obviamente, y empezó a llegar tarde a casa. Al principio me decía que eran proyectos importantes, reuniones con clientes, cosas de trabajo, y yo le creía porque confiaba en ella completamente. Pero las señales, en siniente, estaban ahí, yo solo no quería verlas. Empezó a quitarse el anillo de matrimonio. Me decía que era porque se le atascaba o que le molestaba en el trabajo, lo cual no tenía sentido porque había usado ese anillo por años sin problema. Luego empecé a notar cargos raros en nuestra cuenta compartida. Restaurantes caros a los que supuestamente iba con clientes. Hoteles en la ciudad cuando me decía que tenía que quedarse a trabajar tarde. Una vez encontré recibos de un lugar al que nunca habíamos ido juntos. Y cuando le pregunté, se puso súper defensiva. Me dijo que yo era controlador y paranoico. La verdad es que yo ya sabía lo que estaba pasando. O sea, no soy tonto, pero necesitaba estar seguro antes de hacer algo. Entonces, empecé a prestar más atención. Revisaba su teléfono cuando se dormía, cosa que nunca había hecho antes, y me sentía horrible haciéndolo. Pero encontré mensajes con alguien llamado Michael. No eran mensajes explícitos porque ella los borraba, pero había suficiente ahí para confirmar mis sospechas. Michael trabajaba con ella. Eso lo supe después. Era uno de sus compañeros de trabajo en el departamento de marketing. Lo que realmente lo confirmó todo fue cuando una de las compañeras de Cristina, Julia, vino al taller a arreglar su carro. Yo había conocido a Julia un par de veces en eventos de la empresa de Cristina, y ese día ella se veía incómoda, como si quisiera decirme algo pero no sabía cómo. Al final, después de que terminé con su auto, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me contó que en la oficina, Cristina le había estado diciendo a todos que estábamos separados, que yo era abusivo, que ella estaba planeando divorciarse, pero que tenía miedo de mí.
Julia me dijo que ella sabía que eso no era verdad, porque me había conocido, y que Cristina estaba teniendo un romance muy obvio con Michael, que todos en la oficina lo sabían, y que se sentía mal por mí. Eso fue como un golpe en el estómago, ¿sabes? No solo me estaba engañando, sino que estaba destruyendo mi reputación con sus compañeros de trabajo, inventando historias sobre mí para justificar su aventura. Esa noche no le dije nada a Cristina cuando llegó a casa, a las 11 de la noche con excusas sobre una junta. Solo asentí y me fui a dormir. Pero fue ahí donde tomé una decisión. No iba a ser la víctima en esta situación, iba a ser inteligente. Durante los siguientes meses, mientras Cristina seguía con su aventura pensando que yo era un idiota que no se daba cuenta de nada, yo empecé a hacer cosas. Primero, contraté a un investigador privado para que documentara todo, cada vez que ella se encontraba con Michael, cada mentira, todo. Segundo, y esto es algo que nadie sabía, empecé a tomar clases de negocios por las noches. Iba después del trabajo a un colegio comunitario, aprendiendo sobre administración, contabilidad, finanzas, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque mi jefe Mike me había dicho hacía como un año que estaba pensando en retirarse y que quería venderme el taller. Mike era como un padre para mí, la verdad. Me había enseñado todo sobre ser mecánico y confiaba en mí para seguir con su negocio. El problema era que el taller valía mucho dinero, más de lo que cualquiera pensaría. Mike había construido una reputación sólida durante 30 años. Teníamos clientes fieles, contratos con empresas locales para mantenimiento de flotas, y el negocio generaba ingresos muy buenos. Yo había estado ahorrando en secreto. Tenía una cuenta que Cristina no conocía, donde guardaba dinero extra que ganaba haciendo trabajos los fines de semana, y con eso más un préstamo bancario podía comprar el taller. Entonces ahí estaba yo, tomando clases de negocios, juntando evidencia del engaño de mi esposa y preparándome para comprar el taller, todo al mismo tiempo. Cristina no tenía ni idea de nada porque ella estaba muy ocupada con su vida perfecta y su aventura con Michael. Llegaba a casa, a veces ni siquiera dormía ahí. Me decía que se quedaba en casa de una amiga o en un hotel cerca de la oficina, y yo solo decía, está bien mi amor, nos vemos mañana. La compra del taller se cerró como 6 meses después de que empecé las clases. Mike me hizo un buen precio, porque quería que alguien que amara el negocio tanto como él lo tuviera, y firmamos todos los papeles. Oficialmente, era dueño del taller. Cambié el nombre a mi nombre, actualicé todo, pero seguí trabajando exactamente igual. Mismo horario, misma ropa de trabajo, como si nada hubiera cambiado. Cristina nunca preguntó nada sobre mi trabajo, así que nunca tuvo razón para saber. Para ella yo seguía siendo el mismo mecánico que ganaba un salario por hora. Las cosas llegaron a su punto máximo una noche de viernes. Yo había terminado temprano en el taller y decidí llegar a casa sin avisar. Cuando llegué, el carro de Cristina estaba en la entrada junto con otro que no reconocí al principio. Entré por la puerta de la cocina y escuché voces arriba, en nuestra habitación. Subí las escaleras y ahí estaban, Cristina y Michael en mi cama, en mi casa, en la cama que yo había comprado. No grité ni me puse violento ni nada de eso. Solo los miré y les dije, tienen 5 minutos para salir de mi casa o llamo a la policía. Cristina empezó a llorar, diciendo que lo sentía mucho, que había sido un error, todas las cosas típicas que dicen las personas cuando las descubren. Michael ni siquiera me miró a los ojos, solo agarró su ropa y bajó corriendo las escaleras. Cristina intentó hablar conmigo, pero yo ya estaba marcando el número de mi abogado, el mismo que me había ayudado con la compra del taller. Le dije que necesitaba empezar los trámites de divorcio inmediatamente. Lo que pasó después fue un caos total. Cristina llamó a su papá Harold y él y su hermano Wesley aparecieron en mi casa como media hora después. Wesley empezó a gritarme en la milla, entrada, diciéndome que yo no podía echar a Cristina de su propia casa, que Harold era cofirmante de la hipoteca y que técnicamente él tenía derechos sobre la propiedad. Harold estaba más calmado pero igual de amenazante. Me dijo que esto se iba a poner feo, que ellos tenían abogados muy buenos y que yo iba a perder todo. Llamé a la policía porque Wesley estaba tratando de forzar la entrada y la situación se estaba poniendo peligrosa. Cuando llegaron los oficiales, expliqué la situación, mostré que la casa estaba a mi nombre y que quería que estas personas salieran de mi propiedad. Los policías escoltaron a Cristina, mientras empacaba algunas cosas. Básicamente le dieron como 1 hora para llevarse su ropa y artículos personales bajo supervisión. Todo el tiempo, Harold y Wesley me miraban como si quisieran matarme,
pero no podían hacer nada con la policía ahí. Una semana después, recibí los papeles del divorcio que mi abogado había preparado. Fui yo quien presentó primero, y eso es importante legalmente. En esos papeles yo pedía quedarme con la casa, mis herramientas, mi negocio, todo lo que era mío antes del matrimonio y durante. No pedía nada de Cristina, solo quería que me dejara en paz. Pero Cristina y su familia, obviamente, no lo vieron así. Su abogado envió una contrademanda que era básicamente ridícula. Pedían la mitad del valor de la casa. Reclamaban que Harold tenía derechos de propiedad por ser cofirmante. Pedían la mitad de mis herramientas porque según ellos eran activos matrimoniales, y la cereza del pastel era que pedían 50% de mi salario futuro hasta que Cristina se volviera a casar, porque ella se había acostumbrado a cierto estilo de vida. La audacia de esta gente no tenía límites, literal. La primera audiencia en la corte fue casi cómica. El abogado de Cristina, un tipo llamado Peterson que claramente cobraba muchísimo dinero, empezó su presentación básicamente pintándome como un mecánico pobre que había atrapado a una mujer exitosa y ahora estaba siendo vengativo. Dijo que yo ganaba apenas suficiente para vivir, que Cristina había sido la que mantenía el hogar con su salario ejecutivo y que ella merecía compensación por todos los años que había estado conmigo. También argumentó que Harold debería tener derechos sobre la casa porque había arriesgado su crédito para ayudarnos. Cristina estaba ahí sentada con cara de víctima, llorando en los momentos apropiados, y su familia atrás asintiendo a todo lo que su abogado decía. Wesley me miraba con desprecio total, y Harold tenía esa cara de tipo importante que está acostumbrado a salirse con la suya. Mi abogado, un señor mayor llamado Richard, que había manejado casos de divorcio por 30 años, solo tomaba notas y sonreía ligeramente. Yo le había dicho todo sobre el taller, pero él me había aconsejado esperar al momento correcto para revelarlo. El juez, Judge Spencer, escuchó todo, y luego fijó una segunda audiencia para revisar la situación financiera de ambas partes en detalle. Nos dio 2 semanas para presentar documentación completa de ingresos, activos, deudas, todo. Cristina y su familia salieron de esa audiencia pensando que habían ganado. Escuché a Wesley diciéndole a Cristina que ese idiota mecánico iba a tener que darles todo. Durante esas 2 semanas mi abogado y yo preparamos todo. Juntamos todos los documentos del taller, las ganancias del último año, los contratos con clientes, el valor de tasación del negocio, todo. También conseguí los registros de la casa mostrando que yo había estado pagando la hipoteca solo desde el principio con mi dinero, que Harold solo era un cofirmante en papel pero que nunca había puesto un centavo. Y luego vino la cereza del pastel. Resulta que unos meses antes, cuando me estaba preparando para todo esto, refinancié la casa con otro banco, que me dio mejor tasa de interés. En ese refinanciamiento, removí a Harold como cofirmante porque ya no lo necesitaba. Mi crédito había mejorado y los ingresos del taller me calificaban solo. Había enviado toda la documentación requerida a Harold en ese momento, pero él nunca la leyó o no le importó. Entonces, cuando firmó los papeles de liberación, ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La segunda audiencia fue el momento que había estado esperando. Peterson, el abogado de Cristina, empezó otra vez con su discurso sobre el pobre mecánico y la ejecutiva exitosa. Presentó documentos mostrando el salario de Cristina, como 90,000 al año, y luego presentó lo que él pensaba que era mi salario, estimando que yo ganaba tal vez 35,000 como mecánico. Pidió que se me ordenara pagar a Cristina $3,000 al mes en manutención conyugal por tiempo indefinido, más la mitad del valor de la casa. Cuando le tocó el turno a mi abogado Richard, él se levantó con esta sonrisa tranquila y dijo: «Su señoría, me gustaría presentar evidencia de los ingresos reales de mi cliente». El juez asintió, y Richard empezó a mostrar los documentos. Primero mostró que yo no era empleado de nadie, que era dueño del taller mecánico. Puso en la pantalla grande los papeles de la compra, mostrando que había pagado $250,000 por el negocio hace meses. Vi cómo Cristina y su familia se ponían pálidos. Pero eso no fue todo. Richard luego presentó los estados financieros del taller del último año. Las ganancias netas, después de todos los gastos, salarios, impuestos, todo, eran de $120,000 al año. Yo ganaba más que Cristina, bastante más. El taller tenía contratos garantizados con varias empresas, una base de clientes leales, y estaba valorado actualmente en $300,000
según la tasación más reciente. La cara de Peterson era un poema, tipo, no sabía qué decir. Richard continuó. Presentó evidencia de todos los pagos de la hipoteca, mostrando que cada uno había salido de mis cuentas bancarias, que Cristina nunca había contribuido ni un centavo a la casa. Luego vino la bomba final. Los documentos del refinanciamiento, mostrando que Harold había sido removido como cofirmante legalmente hace meses, que él había firmado su liberación, y que por lo tanto, no tenía absolutamente ningún derecho sobre la propiedad. Harold se levantó de su asiento gritando que eso era fraude, que él nunca había firmado eso, pero Richard calmadamente mostró su firma en los documentos con fecha y todo. Incluso había un notario público certificando que Harold había firmado voluntariamente. Entonces Richard presentó la evidencia del engaño. Las fotos del investigador privado de Cristina y Michael juntos, en múltiples ocasiones, entrando y saliendo de hoteles, los mensajes de texto que habíamos recuperado, el testimonio de Julia sobre cómo Cristina había estado diciendo en la oficina que estábamos separados cuando no era verdad. Todo estaba ahí, organizado, documentado, imposible de negar. Judge Spencer revisó todo en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente miró a Cristina y le preguntó si negaba la infidelidad. Ella no pudo ni hablar, solo movió la cabeza que no. El juez entonces miró a Harold y le preguntó si negaba haber firmado los documentos de liberación del copréstamo. Harold tartamudeó algo sobre no haber leído bien los papeles, pero el juez lo cortó diciendo que eso no era excusa, que un hombre de negocios como él debería saber leer antes de firmar. La decisión del juez fue clara y contundente. Primero, dijo que dado que yo había sido la parte inocente en la ruptura del matrimonio y que había evidencia clara de adulterio por parte de Cristina, ella no calificaba para manutención conyugal permanente. Segundo, que la casa era completamente mía dado que yo la había pagado solo y que Harold no tenía ningún derecho sobre ella. Tercero, que mi negocio había sido adquirido durante el matrimonio, pero con mis fondos personales ahorrados antes del matrimonio, y que además Cristina había cometido adulterio, entonces ella no tenía derecho a ninguna parte del negocio. Cuarto, que mis herramientas eran obviamente mi propiedad como instrumentos de mi trabajo. Lo único que el juez le otorgó a Cristina fue manutención temporal por 3 meses para que pudiera establecerse en su nuevo lugar, y fue una cantidad pequeña, tipo $1,000 al mes, nada comparado con lo que ella había pedido. Además, el juez ordenó que cada uno pagara sus propios gastos legales, lo cual significaba que Cristina y su familia iban a tener que pagar la cuenta gigante de Peterson. Cuando salimos de la corte ese día, la cara de Cristina era de completa devastación. Wesley estaba furioso, gritándome cosas en el estacionamiento hasta que mi abogado amenazó con llamar a la policía otra vez. Harold se veía derrotado. Tipo su plan de apoderarse de mi casa había fallado completamente, y además, había quedado en evidencia como alguien que firma papeles sin leer. Pero la historia no termina ahí. Resulta que cuando todo esto se hizo público, porque los divorcios son registro público, y en un pueblo pequeño las noticias vuelan, la empresa donde trabajaban Cristina y Michael tomó acción. Michael era casado, eso lo supe después, y cuando su esposa se enteró de todo el asunto, armó un escándalo en la oficina de ellos. Y Recursos Humanos investigó y encontró que Michael había usado fondos de la empresa para pagar algunos de los hoteles donde se veían, cargándolos como gastos de negocios. Lo degradaron y lo transfirieron a otra ciudad, y su esposa se divorció de él también. Cristina perdió mucha credibilidad en su trabajo. La gente empezó a verla diferente, ya sabes, como la mujer que engañó a su esposo, y luego trató de quitarle todo en el divorcio. Eventualmente renunció y se fue a trabajar a otra ciudad. Michael, por cierto, la dejó en cuanto vio que no había dinero que ganar con ella, porque su plan había sido que si Cristina conseguía la mitad de mi negocio y la casa, ellos dos vivirían bien. Cuando todo eso se cayó, él perdió interés rapidísimo. Harold también sufrió consecuencias. En su mundo de bienes raíces, la reputación es todo, y el hecho de que había intentado reclamar derechos sobre la casa de su ex yerno usando artimañas legales no le cayó bien a muchos de sus contactos de negocios. Perdió algunos contratos importantes con gente que pensó que era poco ético lo que había hecho. Ahora, 1 año y medio después, mi taller está mejor que nunca. De hecho, hace 3 meses abrí una segunda ubicación en la ciudad vecina porque teníamos tanta demanda que no podíamos atenderla toda. Contraté a 2 mecánicos más y un gerente para la nueva sucursal. La casa la remodelé completamente.
Cambié todo lo que me recordaba a Cristina, nuevos muebles, pintura, todo. Amanda, mi hermana, tenía razón todo el tiempo sobre Cristina, y ahora ella y yo somos más cercanos que nunca. La semana pasada estaba trabajando en el taller, cuando uno de mis clientes me comentó que había visto a Cristina manejando por el pueblo, que pasó frente a mi casa, y se quedó mirando un buen rato. No sé qué habrá sentido al ver la casa renovada, el nuevo carro en la entrada, las luces encendidas de una vida que ya no es de ella. Supongo que se dio cuenta de lo que perdió, pero la verdad ya no me importa. Aprendí que las personas muestran su verdadera cara cuando piensan que tienes menos que ellos, y Cristina y su familia siempre me vieron como menos, porque trabajaba con mis manos. La ironía es que esas manos que ellos despreciaban fueron las que construyeron algo más exitoso de lo que cualquiera de ellos esperaba. A veces pienso en cómo hubieran sido las cosas si Cristina hubiera sido honesta, si no me hubiera engañado, pero luego me doy cuenta de que probablemente me hizo un favor. Ahora tengo mi negocio, mi casa, mi dignidad, y sobre todo, me liberé de una familia que nunca me vio como un igual. Y eso, al final del día, no tiene precio.